Magnitud y conversión de unidades. Anticipación del conocimiento. ¿Te has preguntado qué medidas usarías para saber cuánto mide tu aula, cuánta masa tiene tu mochila o cuánto tiempo dura una clase? ¿O por qué crees que es importante usar unidades de medidas comunes? ¿O qué pasaría si cada persona usara unidades diferentes para medir? En la física, para describir y comparar fenómenos, usamos magnitudes y unidades de medida estandarizadas. Magnitud. Una magnitud es toda propiedad de un cuerpo o fenómeno que puede medirse y expresarse con un número y una unidad, como por ejemplo 1,50 metros. 1,50 es el valor numérico y metro es la unidad. Las magnitudes físicas más comunes son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, el volumen, la velocidad y la fuerza. Recuerda que toda magnitud se mide, siempre tiene un número y una unidad, y permite describir y comparar las propiedades de los cuerpos. Sin unidad, el número no tiene sentido. Sin número, la unidad no indica cantidad. Siempre se necesitan ambas. Tipos de magnitudes. Las magnitudes se clasifican en dos grandes grupos, que son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares se definen solo con un número y una unidad. Por ejemplo, la masa, el tiempo, la temperatura, la longitud y la energía. Y las magnitudes vectoriales se definen con un número, una unidad, dirección y sentido. Ejemplo, la fuerza, la velocidad, la aceleración y el desplazamiento. Magnitudes escalares. Son aquellas que quedan completamente definidas por un valor numérico y una unidad. Acá tenemos varias magnitudes escalares o varios ejemplos de magnitudes escalares, como son la longitud, la masa, el tiempo y la temperatura. Para la longitud, que su símbolo es la letra L, tenemos un ejemplo que es una mesa que mide 150 metros. Para la masa, que su símbolo es la letra M, tenemos como ejemplo una mochila que tiene 2,3 kilogramos. Para el tiempo, que se define con el símbolo de la letra T, tenemos un ejemplo que nos indica que una clase dura 45 minutos. Para la temperatura, que su símbolo se define por la letra T, tenemos como ejemplo que la fiebre es de 48 grados centígrados. Si se dan cuenta, en todos los ejemplos solamente nos indica la cantidad y la unidad. No nos da la dirección ni el sentido. Esto es porque es una magnitud escalar. Como ejemplo de magnitudes vectoriales, podemos decir que son aquellas que necesitan, además del valor numérico y la unidad, dirección y sentido. Se representan normalmente con una flecha vector, como por ejemplo la fuerza puede ser igual a 50 newton hacia el este. La velocidad, que puede ser igual a 20 metros sobre segundo hacia el norte. Y el desplazamiento, que puede ser igual a 100 metros hacia el sur. Si se dan cuenta, todas las variables, tanto de fuerza, velocidad y desplazamiento, tienen una flecha en la parte superior, lo que nos indica que es una magnitud vectorial, que tiene magnitud, longitud, dirección y sentido. Unidades de medidas. Son cantidades estandarizadas que se utilizan para expresar y medir diferentes magnitudes físicas. El Sistema Internacional de Unidades, SI, establece las unidades básicas y derivadas.
Las unidades básicas son aquellas unidades de medida que no dependen de otra unidad para ella poder expresar sus resultados. Y su medida sale de manera directa con un elemento de medición, como por ejemplo la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. También tenemos las unidades derivadas, que son aquellas magnitudes cuyos resultados no salen directamente de un aparato de medición, sino que necesitan de otras herramientas para poder hallar sus resultados. ¿Okay? Esa herramienta puede ser su misma unidad o otras unidades. Por ejemplo, tenemos el área, que es el metro cuadrado, el volumen, que es el metro cúbico, la velocidad, que es el metro sobre segundo, y así sucesivamente la aceleración, la fuerza, la presión, la energía, trabajo, calor, la potencia y la frecuencia. Estas unidades derivadas, como bien lo dije, no se pueden medir directamente con un aparato de medición, sino que necesitan tanto de su misma unidad o de otras unidades para poder realizar cálculos y hallar su valor numérico o resultado. Sistema de unidades. Un sistema de unidades es un conjunto ordenado de unidades fundamentales y derivadas, usada para medir magnitudes. Las más utilizadas se basan en el Sistema Internacional de Medidas, SI, y el sistemas prácticos, que son el sistema MKS, CGS en inglés. Un sistema de unidades permite uniformidad, precisión y comunicación científica. Dentro de los tipos de sistemas de unidades tenemos el sistema MKS, donde su unidad de longitud va a ser el metro, su unidad de masa va a ser el kilogramo y su unidad de tiempo va a ser el segundo. También tenemos el sistema CGS, donde su unidad de longitud es el centímetro, su unidad de masa es el gramo y su unidad de tiempo es el segundo. También tenemos el sistema inglés o EPS, donde su unidad de longitud es el pies, su unidad de masa es libra y su unidad de tiempo es el segundo. Ahora, hay un sistema de unidades que es el Sistema Internacional de Medidas, que recoge las 7 magnitudes fundamentales de todas las unidades. ¿Okay? Este sistema, el Sistema Internacional de Medidas, es el sistema de unidades adoptado mundialmente por la ciencia y la tecnología. Se basa en 7 unidades fundamentales. Ellas son la magnitud fundamental de la longitud, que va dada en metros, la de masa, que va dada en kilogramos, la de tiempo, que va dada en segundos, la intensidad de corriente, que va dada en amperios, la temperatura de termodinámica va dada en grados Kelvin, la cantidad de sustancia, que va dada en moles, y la intensidad luminosa, que está dada en candela. A partir de esta se obtienen todas las unidades derivadas. Conversión. La conversión es pasar una cantidad de una unidad a otra equivalente, sin cambiar su valor. La conversión permite expresar una misma magnitud en diferentes unidades. Dentro de su característica tenemos que no cambia el valor de la magnitud, solo cambia la unidad en que es expresada. Se basa en relación a la equivalencia entre unidades y es fundamental en la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. Tipo de conversión. Dentro de los tipos de conversión tenemos dos, que es la conversión básica y la conversión derivadas. La conversión básica son aquellas conversiones que se utilizan entre unidades de la misma magnitud, pero de diferentes múltiplos y submúltiplos. Dentro de su característica tenemos que no cambia la naturaleza de la magnitud, se basan en la relación entre múltiplos y submúltiplos de 10. Se realizan moviendo la coma al decimal. Se usan prefijos del Sistema Internacional de Medidas. Dentro de las conversiones derivadas se puede decir que son aquellas conversiones que se realizan entre unidades de magnitudes diferentes, pero relacionadas entre sí. Dentro de sus características tenemos que involucran más de una magnitud, se basan en factores de equivalencia entre unidades y pueden incluir operaciones matemáticas, y son aquellas comunes en fórmulas físicas y químicas. Tablas equivalentes de conversión. Para poder realizar las conversiones tanto básicas como derivadas, debemos tener en cuenta ciertas tablas. Las primeras tablas son las tablas de múltiplos y submúltiplos, tanto para longitud, para masa, para superficie, para volúmenes en litros y volúmenes en metros cúbicos.
Esta tabla refiere que cuando vamos a ubicar o convertir una cantidad, debemos subir o bajar desde la cantidad que deseamos, que tenemos a la cantidad que deseamos convertir. Y si trabajamos con longitud, masa y litros, vamos a colocar un 0 por cada espacio recorrido. ¿Okay? Si sube, entonces vamos a dividir. Y si baja, vamos a multiplicar esa cantidad el cual queremos convertir. Para lo que es superficie, que es metros cuadrados, entonces por cada espacio ya no se correría un 0, sino 2 ceros. De igual manera, si sube, vamos a dividir, y si baja, vamos a multiplicar esa cantidad que queremos pasar por la cantidad de espacio o ceros que recorrimos. Igual para la unidad de volumen en metros cúbicos, por cada espacio que vamos a recorrer, vamos a colocar 3 ceros. Si sube, vamos a dividir, y si baja, vamos a multiplicar esa cantidad que queremos nosotros convertir por 3 ceros o por los espacios que recorrimos. ¿Okay? 3 ceros por cada espacio. También tenemos las unidades de tiempo, que ya son unidades directas. Tenemos otras unidades de tiempo y aproximaciones. Tenemos también una tabla de equivalencia, porque bien sabemos que hay longitudes y masas que no vamos a encontrar en la tabla de múltiplos y submúltiplos, como por ejemplo que un metro me equivale a 3,28 pies y que un pie me equivale a 12 pulgadas, ¿okay? Y así sucesivamente. Entonces, estas equivalencias no las vamos a encontrar en la tabla de múltiplos y submúltiplos, y vamos a tener que trabajarla directamente. ¿Okay? Tener en cuenta que si trabajamos con la tabla de múltiplos y submúltiplos, si bajamos, vamos a multiplicar la cantidad que vamos a convertir por la cantidad de cero que colocamos por cada espacio subido. Y si sube, entonces vamos a dividir esa cantidad por la cantidad de espacio que subimos convertido en 0. En este caso, en un 0 para lo que es la longitud y la masa y el litro, en 2 ceros por cada espacio por lo que es la superficie, que es área, y en 3 ceros por cada espacio en lo que es metros cúbicos referidos. Ejercicios. En el primer punto vamos a trabajar con unidades de longitud. Para este primer punto vamos a tener dos ejercicios. El ejercicio 1 me dice que debo convertir 2,35 kilómetros a metros. Acá yo debo determinar si voy a trabajar con las tablas de múltiplos y submúltiplos o de equivalencia que no se encuentran en las tablas. Entonces, como pueden observar, acá tengo que tengo 2,35 kilómetros y lo voy a pasar a metros. Y kilómetros lo tengo en la tabla de múltiplos y submúltiplos, al igual que metros. Entonces voy a trabajar con la tabla de múltiplos y submúltiplos, en el cual me debo yo detener o empezar desde la unidad que yo tengo, que en este caso es kilómetro, y me voy a dirigir a la unidad que yo deseo pasar, que es metro. Si me paro en kilómetros, si me detengo en kilómetros y me dirijo a metro, entonces me voy a mover 1, 2, 3 espacios. Entonces, como es una unidad de longitud, entonces por cada espacio voy a colocar un 0. Me quedaría que debo multiplicar por 1000, porque recorrí 3 espacios hacia abajo. Y si si me dirijo hacia abajo, entonces voy a multiplicar. ¿Okay? Entonces mi equivalencia me quedaría que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. ¿Ya? Entonces colocaría lo que voy a convertir, que es 2,37 kilómetros, que voy a multiplicar porque voy bajando por la equivalencia, que es 1000 metros. Y colocaría en la parte inferior lo que es el kilómetro, 1 kilómetro, para que se me pueda eliminar el kilómetro que tengo y me quede en la unidad que voy a convertir, que en este caso es metro. ¿Okay? Entonces elimino kilómetro con kilómetro, me quedaría 2,35 kilómetros por 1000, dándome un resultado de 2350 metros. El segundo ejercicio, igualmente voy a convertir 457 centímetros a metro. Observo las dos unidades y veo
que las dos unidades se encuentran dentro de la tabla de múltiplos y submúltiplos. Entonces, no tengo que usar otra equivalencia. Entonces, me detengo en lo que es centímetro y me dirijo a metro. A yo detenerme en centímetro o pararme en centímetro y dirigirme a metro, entonces voy a recorrer dos espacios hacia arriba. Al recorrer dos espacios hacia arriba, debo colocar un 0 por cada espacio. Y como voy subiendo, entonces me indica que debo dividir la cantidad que voy a pasar por 100. ¿Okay? Mi equivalencia me quedaría que un metro es igual a 100 centímetros. ¿Okay? Entonces agarro la cantidad que voy a pasar, que es 457 centímetros. Ya sé que voy a dividir porque subí. Entonces divido entre un metro, divido entre 100 centímetros, colocando un metro en la parte superior y el centímetro en la parte inferior para que se me pueda eliminar centímetro con centímetro y quedarme metro. Entonces elimino centímetro con centímetro, quedándome un resultado de 457 entre 100, 4,57 metros. El punto 2 me refiere a lo que es unidades de masa. Acá igual tengo dos ejercicios. En el primer ejercicio me dice que convierta 3,25 kilogramos a gramos. Lo primero que debo hacer es observar si las dos unidades se encuentran dentro de la tabla de múltiplos y submúltiplos. Aquí tenemos el kilogramo y el gramo. Y si observamos, el gramo y el kilogramo se encuentran dentro de la tabla de múltiplos y submúltiplos, lo cual lo puedo hacer por el método de subir y bajar espacios. ¿Okay? Entonces me detengo en lo que es el kilogramo y me dirijo hacia lo que es el gramo. Si pueden observar, si me detengo en kilogramo y me dirijo al gramo, voy a recorrer 1, 2 y 3 espacios, lo cual por cada espacio voy a colocar un 0 y me indica entonces que voy a multiplicar, porque estoy bajando, voy a multiplicar por 1000. ¿Okay? Entonces la equivalencia me quedaría de la siguiente manera: un kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces coloco la cantidad que voy a pasar, que es 3,25 kilogramos, y voy a multiplicar por los 1000 gramos, colocando en la parte inferior kilogramos, porque quiero eliminar kilogramo con kilogramo. Coloco un kilogramo, elimino kilogramo con kilogramo y multiplico 3,25 por 1000 gramos, quedándome un resultado de 3250 gramos. El segundo ejercicio, observo y dice convierte 5,6 libras a kilogramos. Como pueden observar, no puedo utilizar la tabla de múltiplos y submúltiplos, porque en la tabla de múltiplos y submúltiplos no tengo libras. Tengo kilogramos, pero no tengo libras. Tengo que usar las equivalencias. Una de las equivalencias de conversión de libras a kilogramos me dice que una libra me equivale a 0,454 kilogramos. Entonces, ahí tendría mi primera equivalencia. Una libra me equivale a 0,454 kilogramos. Aquí, entonces, yo trabajaría con regla de 3. Colocaría luego lo que es la cantidad que tengo a la unidad que voy a pasar. Entonces, coloco libra, a donde va libra, libra con libra, y a donde va kilogramos, kilogramos con kilogramos. En este caso va la variable porque es la que vamos a ubicar. Entonces, colocaríamos la equivalencia, que es una libra me equivale a 0,454 kilogramos. 5,6 libras, que debe ir libra con libra, me equivale a X kilogramos porque no la conozco. Y hago una simple regla de 3. Entonces, mi variable es la letra X. ¿Okay? Entonces, coloco X va a ser igual a la multiplicación en cruz, ¿okay?, de 5,6 libras por 0,454 kilogramos en la parte superior. Y la magnitud que acompaña a la variable, que es en cruz, que es una libra, la voy a colocar como denominador. ¿Okay? Una libra como denominador. Entonces, eliminaría yo lo que es libra con libra, una que está multiplicando y una que está dividiendo, y multiplicaría 5,6 por 0,454 kilogramos, dándome un resultado de 2,54 kilogramos. Esta acá se hizo por regla de 3 porque no trabajamos con la tabla de equivalencia de subir y bajar. ¿Okay? Cuando tengamos que trabajar con equivalencias que no estén en la tabla de múltiplo y submúltiplo, obligatoriamente debemos hacer regla de 3. El tercer punto tenemos que vamos a trabajar con unidades de tiempo. Las unidades de tiempo, en las unidades de tiempo no vamos a utilizar lo que son las tablas de múltiplos y submúltiplos, ya que tienen equivalencias directas. ¿Okay?
El primer ejercicio nos dice que convierte 2,5 horas a segundo. Acá obligatoriamente debemos trabajar con reglas de 3 para los dos ejercicios, ¿ok? Porque no se trabaja con tabla de múltiplos y submúltiplos. Entonces, vamos a tener la primera equivalencia que me dice que una hora me equivale a 3.600 segundos. Le sacamos de aquí de las unidades de tiempos básicas, ¿ok? Y podemos hacer entonces regla de 3. Lo que vamos a pasar son 2,5 horas a segundo. Entonces colocamos 2,5 horas debajo de la hora y debajo de los 3.600 segundos ponemos la variable X porque es lo que vamos a ubicar. Y hacemos multiplicación en cruz. Colocamos la variable y como denominador colocamos al que cruzadamente comparte posición con la variable, que en este caso es una hora, entonces pasaría como denominador. Todo lo demás pasaría a multiplicar en la parte superior. Me quedaría entonces que la variable X va a ser igual a 2,5 horas por 3.600 segundos en cruz, ¿ok? Elimino entonces horas con horas y multiplico entonces 2,5 por 3.600, quedándome 900 segundos. En el siguiente ejercicio haríamos lo mismo porque estamos convirtiendo 540 segundos a minuto y no podemos trabajar en la tabla de múltiplo y submúltiplo, sino con las derivadas directas, ¿ok? Entonces, bien sabemos, por conversión, tenemos que un minuto me vale a 60 segundos. Aquí lo tenemos. Un minuto es igual a 60 segundos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a pasar son minutos. Entonces, debajo del minuto colocamos la variable. Y lo que tenemos son 540 segundos, lo colocamos debajo del segundo. Entonces hacemos multiplicación en cruz y decimos que la variable va a ser igual al que la acompaña dividiendo, o sea, en cruz, quien la acompaña 60 segundos pasa a dividir y lo demás pasa a multiplicar. ¿Cuál es lo demás? ¿Qué es lo demás? Un minuto por 540 segundos. Un minuto por 540 segundos. Entonces elimino segundo con segundo y multiplico un minuto por 540 entre 60. Me queda que esto es igual a 9 minutos. En el punto 4 vamos a trabajar con unidades de superficie, llámese área. ¿Okay? Tenemos dos ejercicios. El primer ejercicio nos dice que convierte 0,75 kilómetros cuadrados a metros cuadrados. Como las unidades, las dos unidades, tanto kilómetros como metros, se encuentran dentro de la tabla de múltiplos y submúltiplos, entonces no hay problema. Trabajo con el método de subir y bajar. ¿Okay? Me detengo entonces en kilómetros y me dirijo hacia metros. Al yo detenerme en kilómetros y dirigirme hacia metros, me doy cuenta que voy a recorrer 1, 2 y 3 espacios. Pero como trabajamos con metros cuadrados, por cada espacio recorrido yo no voy a poner un 0, sino 2. Entonces, si recorro 1, 2 y 3, por cada espacio coloco 2 ceros, entonces voy a colocar 2, 2 y 2, 6 ceros. ¿Okay? Entonces me quedaría 1.000.000. Entonces, como va bajando, voy a multiplicar lo que voy a pasar por 1.000.000. Entonces me queda la equivalencia que 1 kilómetro cuadrado va a ser igual a 1.000.000 de metros cuadrados. ¿Ya? Entonces lo que voy a pasar es 0,75 kilómetros cuadrados. Para que se me elimine este kilómetro cuadrado, lo coloco en la parte inferior, ¿okay? Como denominador, para que se me pueda eliminar. Y yo sé que voy a multiplicar porque yo voy bajando. Entonces multiplico 0,75 por 1.000.000 y elimino lo que es kilómetro cuadrado con kilómetros cuadrados, quedándome entonces 750.000 metros cuadrados. En el segundo ejercicio vamos a convertir 3.500 metros cuadrados a hectárea. Como pueden observar, lo que es hectárea no lo encontramos en la tabla de múltiplos y submúltiplos, aunque sí metros. Entonces, como no encontramos hectárea, no podemos trabajar con la tabla de múltiplos y submúltiplos. Entonces vamos a trabajar con equivalencias, conociendo que una hectárea me equivale a 10.000 metros cuadrados. Entonces, una hectárea me equivale a 10.000 metros cuadrados y como voy a trabajar con equivalencias que no están en la tabla, entonces debo trabajar con regla de 3. Entonces, donde va hectárea, que es la que voy a pasar, coloco la variable. Y donde va metros cuadrados, entonces coloco el valor que tengo, que es al que voy a pasar, que es 3.500 metros cuadrados. O sea, metros cuadrados con metros cuadrados, hectárea con variable, que es lo que voy a ubicar. ¿Okay? Hago mi multiplicación en cruz, coloco la variable y como denominador coloco el número que acompaña a la variable en X, que en este caso es 10.000 metros cuadrados como denominador, y lo demás pasa a multiplicar como numerador. ¿Okay? Entonces, me quedaría que X es igual a una hectárea por 3.500 metros cuadrados, ¿okay? Entre 10.000 metros cuadrados.
elimino metros cuadrados con metros cuadrados y multiplico 1 hectárea por 3.500 y divido entre 10.000, quedándome un resultado de 0,35 hectáreas. El punto 5 nos refiere a lo que es unidad de volumen. Tenemos dos ejercicios. El primer ejercicio nos dice convertir 2,5 metros cúbicos a litro. Como podemos observar, tenemos una unidad que es metros cúbicos, que se aparece en la tabla de múltiplos y submúltiplos, y tenemos otra que es litro, que no aparece en la tabla de múltiplos y submúltiplos, lo que me indica que debo trabajar con derivadas aparte. Una de las derivadas de litros a metros cúbicos me dice que un metro cúbico equivale a 1.000 litros. ¿Okay? Entonces acá debo entonces colocar en la parte inferior para aplicar lo que es regla de 3, lo que me mandan a pasar, que en este caso es 2,5 metros cúbicos con metros cúbicos, y la variable, que es la que estoy buscando, que es litro, la coloco debajo del litro. ¿Okay? La variable X, multiplico en cruz, y me queda que la variable va a ser igual a como denominador al punto que comparte la variable en cruz, que es un metro cúbico, y en la parte de arriba todo lo demás que se multiplica en cruz, que es 2,5 metros cúbicos por 1.000 litros. ¿Okay? Aquí elimino metros cúbicos con metros cúbicos, quedándome un resultado de 2.500 litros. ¿Okay? En la siguiente conversión nos dice que convierta 4,8 metros cúbicos a hectómetros cúbicos. Acá observo que metros cúbicos sí se encuentra dentro de la tabla de múltiplos y submúltiplos, y también el hectómetro también se encuentra dentro de la tabla de múltiplos y submúltiplos, lo que me indica que puedo trabajar directamente con la tabla. Me detengo en lo que es, o me paro en lo que es metro y me voy a hectómetro. ¿Okay? Me paro en metro, me voy a hectómetro y me doy cuenta que yo recorro dos espacios, 1 y 2. Y voy subiendo, lo que me indica que voy a dividir. Ahora, como es metros cúbicos, por cada espacio recorrido yo voy a colocar 3 ceros. Como recorrí 1 y 2 espacios, entonces voy a colocar 3 y 3 son 6 ceros. Como voy subiendo, entonces voy a dividir por 1.000.000. Entonces, hago el procedimiento y digo que un metro cúbico me equivale a 1.000.000 de hectómetros cúbicos. ¿Okay? Entonces, acá digo que 4,8 metros cúbicos divide a 1.000.000 de hectómetros cúbicos, colocando en la parte inferior un metro cúbico para que se me elimine con este metro cúbico. ¿Okay? Entonces, elimino metros cúbicos y multiplico 4,8 por 1.000.000, quedándome 0,000048 hectómetros cúbicos. Continuando con el punto 5 de unidad de volumen, tenemos el ejercicio 3, que me dice que convierta 750 mililitros a litros. Como tengo mililitros y tengo litros, entonces voy a trabajar con la tabla de submúltiplos de litros. ¿Okay? Que por cada espacio recorrido yo voy a colocar un cero. ¿Okay? Entonces me ubico en lo que es mililitro, que es lo que tengo, hacia la unidad que voy a pasar, que en este caso es litro. Si me ubico en litros, mililitros y me voy a litros, entonces recorro 1, 2 y 3. Como recorro 3 espacios, coloco 3 ceros. Como voy subiendo, sé que voy a dividir. ¿Okay? Entonces, coloco la equivalencia que me dice que 1 mililitro es igual a 1.000 litros. ¿Okay? Entonces digo que 750 mililitros va a dividir porque va subiendo a 1.000 litros, colocando como denominador 1 mililitro para que se pueda eliminar mililitro con mililitro. Se multiplico 750, divido 750 entre 1.000 litros, quedándome como resultado 0,75 litros. Ahora entraríamos a resolver lo que son conversiones derivadas un poco más complejas, ya que ya habíamos resuelto unas conversiones derivadas pero básicas cuando calculamos área y cuando calculamos volumen. En este punto vamos a empezar con lo que es conversiones de velocidad. Saben que la velocidad está compuesta por una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo. ¿Sí? El primer ejercicio nos dice que convierta 25 metros sobre segundo a kilómetros sobre hora. Este tipo de conversiones, que son conversiones derivadas complejas, tienen la característica, sobre todo para velocidad y aceleración, de que tiene dos unidades, uno en la parte superior que va a ser una unidad de longitud y uno en la parte inferior que va a ser una unidad de tiempo.
en las dos debemos ubicar la equivalencia de cada unidad. Si empezamos con la equivalencia de la unidad de longitud, tenemos que el elemento que tenemos es metro y al que vamos a pasar es kilómetro. Entonces, como metro y kilómetro se encuentra dentro de la tabla de múltiplos y submúltiplos, entonces yo puedo ubicar su equivalencia por dicha tabla. ¿Okay? Entonces me detengo en metros y me dirijo hacia kilómetros. Entonces, si me detengo en metro y me dirijo hacia kilómetros, recorro 1, 2 y 3 espacios. Entonces colocaría 3, 0. Acá hay que tener en cuenta que cuando trabajamos con conversiones derivadas complejas, no vamos a utilizar que si va subiendo yo voy a dividir o si va bajando voy a multiplicar, ya que se resuelve de una manera muy distinta. Solamente me va a servir la tabla de múltiplos y submúltiplos para ubicar la equivalencia. ¿Okay? Entonces, la equivalencia que me quedaría, que 1 kilómetro me equivale a 1000 metros. La segunda equivalencia es la equivalencia de tiempo, en la que tengo son en segundo, y la que voy a pasar es hora. Entonces me voy a la tabla de unidad de tiempo básica y ubico que una hora me equivale a 3600 segundos. Y acá tengo entonces la equivalencia de la hora. Entonces tengo mis dos equivalencias. Uno para la longitud que me dice que 1 kilómetro me equivale a 1000 metros y uno para la de tiempo que me dice que una hora me equivale a 3600 segundos. Ya acá yo puedo empezar a resolver mi conversión. ¿Okay? Para resolver mi conversión se hace de una manera muy distinta a la que veníamos haciendo con las conversiones básicas y las conversiones derivadas básicas. ¿Okay? Ya que debemos colocar lo que es la cantidad con su unidad que vamos a pasar, que en este caso es 25 metros sobre segundo, y multiplicarlo por dos fracciones, ¿okay? La primera fracción y segunda fracción. ¿Por qué? Porque como son dos unidades, entonces debo colocar una fracción para la unidad de longitud y una fracción para la unidad de tiempo. ¿Okay? Una vez que yo ubico mis dos fracciones, entonces en la primera fracción ubico las derivadas de la unidad de longitud, en este caso 1 kilómetro y 1000 metros. Pero voy a tratar de ubicarlo de la siguiente manera, porque yo necesito que se elimine el metro, en este caso de unidad de longitud. Entonces, en la parte inferior yo voy a colocar la unidad que yo quiero que se elimine, en este caso 1000 metros. Y en la parte superior, la que la acompaña, que en este caso es 1 kilómetro, ¿okay? Para que se me pueda eliminar. Lo mismo hago con la fracción del tiempo. Como el tiempo está acá en la parte inferior, que es segundo, entonces yo quiero eliminar segundo. Entonces, los segundos lo coloco como numerador. ¿Okay? Entonces, 3600 segundos va a ir en la parte de arriba y en la parte inferior va a ser el que me acompaña, que es una hora. ¿Okay? Y así yo logro eliminar metros con metros y segundo con segundo, quedándome lo siguiente. 25 por 1 kilómetro por 3600. Todo esto entre 1000 por una hora, dándome un resultado de 90 kilómetros hora. Continuando con los ejercicios de conversiones derivadas complejas, seguimos con el punto 2, que igual es de conversión de velocidad, pero en este caso vamos a pasar 120 pulgadas sobre segundos a metros sobre segundo. Observando bien, entonces tenemos que las unidades de longitud son la pulgada y el metro, el cual me indica que no puedo trabajar directamente con la tabla de múltiplos y submúltiplos, sino con las tablas de equivalencias útiles. En este caso yo sé que una pulgada me equivale a 2,54 centímetros. ¿Okay? Hay tablas que sí trae directamente lo que es la conversión de pulgadas a metro. ¿Okay? En este caso no la tengo, pero sí hay tablas que sí trae directamente la conversión. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Ya yo sé que una pulgada me equivale a 2,54 centímetros. Entonces, yo necesito es pasar de pulgadas a metros. Debo convertir este 2,54 centímetros a metros. Entonces, para yo convertirlo, yo sí puedo utilizar esta parte para lo que es la tabla de múltiplos y submúltiplos, pasar 2,54 centímetros a metros. Me paro en lo que es, o me ubico en lo que es centímetros, y me voy hacia metros. Entonces recorro 1 y 2 espacios. Entonces coloco 2 ceros. Entonces voy a dividir ese 2,54 centímetros entre 100 para pasar a metros. Yo sé que un metro me equivale a 100 centímetros y coloco 2,54 centímetros divide a 100 centímetros, colocando ese 100 centímetros en la parte de abajo para que se me pueda eliminar centímetros con centímetros. Entonces 2,54 entre 100 me queda 0,0254 metros. Entonces ya yo tengo mi equivalencia que me dice que
una pulgada me equivale a 0,0254 metros. ¿Ok? Ya tengo mi equivalencia de longitud. Ahora voy a ubicar mi equivalencia de tiempo. Como es segundo y segundo, no va a haber ninguna conversión. Un segundo me equivale a un segundo. Entonces ya con esto, ya yo puedo entonces empezar a resolver mi conversión de derivadas complejas. ¿Ok? Entonces coloco lo que tengo, ¿ok? Lo que me mandan a pasar, que es 120 pulgadas sobre segundo, multiplico por la primera fracción, que es la longitud, y multiplico por la segunda fracción, que es el tiempo. ¿Ok? En la primera fracción, que es la longitud, entonces voy a colocar como denominador aquel valor de la longitud que se me pueda eliminar con lo que me dieron. ¿Ok? En este caso, la longitud es una pulgada, me equivale a 0,0254 metros. Entonces, para que se me pueda eliminar una pulgada, lo coloco como denominador. ¿Ok? Y en la parte del numerador coloco entonces el 0,0254 metros. Para la unidad de tiempo, como no va a haber variación de tiempo, o sea, entonces yo coloco un segundo y un segundo. No hay problema. ¿Ya? Entonces aquí elimino pulgada con pulgada, elimino este segundo con este segundo, quedándome lo siguiente. 120 por 0,0254 metros por 1, entre 1, arrojándome un resultado de 3,048 metros sobre segundo. Continuando con conversiones de derivada compleja, entramos al punto 3, que refiere igual a lo que es conversión de velocidad. En este caso vamos a convertir 88 pies sobre segundo a metros sobre segundo, bien sabiendo que la unidad de longitud va a ser el pies y el metros. ¿Okay? Entonces, como bien saben, el pies no se encuentra dentro de la tabla de múltiplos y submúltiplos, lo que me obliga a trabajar con equivalencias, ¿okay? Con la tabla de equivalencia. Observando la tabla de equivalencia, tenemos que un metro me equivale a 3,28 pies. Entonces podemos decir que un metro me equivale a 3,28 pies. ¿Okay? Ahora con respecto al tiempo, vamos a pasar segundos a segundos, o sea que no va a haber ninguna modificación del tiempo. Podemos decir que un segundo me va a equivaler a un segundo. ¿Okay? Empiezo a resolver mi conversión y decimos que 88 pies sobre segundo, que es lo que me mandan a convertir, va a multiplicar a la primera fracción que va a referir a la longitud por la segunda fracción que me va a referir al tiempo. Ubicando los valores en la primera fracción, que es un metro, es igual o me equivale a 3,28 pies, entonces coloco el pie en la parte inferior, el valor que trae el pie en la parte inferior para que se me pueda eliminar pies con pies. Y la otra, que es un metro, lo coloco en la parte superior. Igual hago con el tiempo, pero como no hay variación de tiempo, entonces coloco un segundo y un segundo. Aquí se medía pies con pies y se medía segundos con segundos, multiplicando 88 por 1. ¿Okay? 88 por un metro dividido entre 3,28 segundos. ¿Okay? Dándome como resultado 26,82 metros sobre segundo. Continuando con el punto 4 de conversión de derivadas complejas, vamos a seguir con conversión de velocidad, donde me mandan a convertir 72 kilómetros sobre hora a pies sobre segundo. Como bien saben, lo que es la parte del kilómetro lo encontramos en la tabla de múltiplos y submúltiplos, pero el pie no lo encontramos en la tabla de múltiplos y submúltiplos, lo que me indica que debo trabajar con tablas de equivalencia. Teniendo en cuenta tabla de equivalencia, acá tenemos que un pie es igual a 30,48 centímetros, que es igual a 0,3048 metros. Entonces puedo decir que un pie me equivale a 0,3048 metros. Acá utilizo la que un pie es igual a 0,3048 metros para yo poder convertir estos 0,3048 metros a kilómetros, ¿ok? Para poder convertirlo a kilómetros. Entonces, yo sé que un pie me vale a 0,3048 metros, pero lo quiero en kilómetros. Entonces, yo puedo convertir estos 0,3048 metros a kilómetros utilizando la tabla de equivalencia. Entonces, me detengo en lo que es kilómetro y me voy a metros, ¿ok? Entonces, recorro 1, 2 y 3 espacios, coloco 3 ceros y como voy bajando, entonces yo voy a multiplicar, ¿ok? Entonces yo puedo decir que un kilómetro me equivale a 1000 metros. Y resuelvo, digo 0,3048 metros va a multiplicar a 1000 colocando el metro como denominador para que se pueda eliminar metros con metros. Entonces
0,3048 kilómetros entre 1000 me da 0,0003048 kilómetros. Ya con la conversión de lo que es metros a kilómetros, entonces yo puedo decir que un pie me equivale a 0,0003048 kilómetros. ¿Ok? Entonces aquí sí tengo ya la longitud, una conversión directa, kilómetros a pies. ¿Ok? Entonces mi otra conversión es horas a segundos. Me apoyo en la tabla de equivalencia y digo que una hora me equivale a 3600 segundos. ¿Ok? Y aquí ya puedo empezar a resolver mi conversión. Digo, lo que me mandan a pasar, que es 72 kilómetros sobre hora, multiplica la primera fracción, que es longitud, y multiplica la segunda fracción, que es tiempo. ¿Ok? Entonces, en la primera fracción, que es longitud, coloco el valor de que un pie me equivale a 0,0003048 kilómetros, tratando de que me quede el kilómetro como denominador para yo poder eliminar kilómetros con kilómetros. Entonces, arriba me va a quedar un pie y abajo me va a quedar 0,0003048 kilómetros. ¿Ok? Luego multiplico por el tiempo. Esta hora que está como denominador me obliga a yo colocar como numerador la hora para yo poder eliminarlo. Entonces me queda una hora igual a 3600 segundos. Arriba me quedaría una hora y abajo 3600 segundos. Que eliminaría entonces lo que es kilómetros con kilómetros y eliminaría hora con hora, multiplicando 72 por un pie por 1. Y como denominador me quedaría 0,0003048 por 3600. Haciendo la división del numerador y entre el numerador y el denominador, me quedaría un resultado de 65,61 pies sobre segundo. Continuando con los ejercicios de conversión de derivadas complejas, vamos a entrar al punto 5 que refiere a lo que es conversiones de aceleración. Como bien saben, la aceleración, su unidad es una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo elevada al cuadrado. Me van a convertir 7,2 metros sobre segundo al cuadrado a kilómetros sobre horas al cuadrado. Acá debemos hacer dos equivalencias, una por unidad de longitud y una por unidad de tiempo. Si se dan cuenta, como unidad de longitud tenemos metros y kilómetros, lo cual me indica que están dentro de la tabla de múltiplos y submúltiplos, lo cual yo puedo trabajar directamente allí. ¿Okay? Entonces me paro en lo que es kilómetros y me voy a metro. Cuento 1, 2 y 3 espacios, coloco 3 ceros. Acá no voy a tener en cuenta que si baja, multiplica y si sube y divide, ya que se hace de una manera diferente, porque es una conversión de derivada compleja. Entonces mi primera equivalencia sería que un kilómetro me equivale a 1000 metros. Mi segunda equivalencia sería la de tiempo, que es de segundos a hora, pero segundos al cuadrado a hora al cuadrado. Para eso yo me voy a apoyar con la tabla de unidades de tiempos básica, que me dice que una hora me equivale a 3600 segundos, pero como es al cuadrado, va a ser al cuadrado. Entonces, una hora al cuadrado me va a equivaler a 3600 segundos al cuadrado. Ya con estas dos equivalencias yo puedo empezar a resolver mi conversión. Coloco el valor con su unidad que tengo, o sea, la que me mandan a pasar, que es 7,2 metros sobre segundos al cuadrado, multiplico por la primera fracción, que es la longitud, y multiplico por la segunda fracción, que es el tiempo. Y voy a ubicar tanto en la longitud como el tiempo, de manera que se me puede eliminar las unidades que me dieron y me queden solamente las unidades a las cuales yo voy a transformar. Por ejemplo, en la unidad de longitud tenemos que un kilómetro me equivale a 1000 metros. Entonces, para que se pueda eliminar el metro, lo debo colocar como denominador. Entonces, 1000 metros iría como denominador y el 1 kilómetro iría como numerador. Lo mismo voy a hacer en lo que es la fracción del tiempo. ¿Okay? Tenemos que una hora al cuadrado me equivale a 3600 segundos al cuadrado. Como tengo segundos al cuadrado acá y es lo que quiero eliminar, entonces voy a colocar 3600 segundos al cuadrado como numerador en la fracción del tiempo. ¿Okay? Y como denominador voy a poner entonces la que me queda, que es una hora elevado al cuadrado. ¿Okay? Y acá entonces resolviendo me queda que 7,2 metros sobre segundos al cuadrado por un kilómetro sobre 1000 metros por 3600 al cuadrado son 12.960.000. Pero acá deben tener en cuenta que solamente se resuelven los 3600. El segundo continúa siendo al cuadrado. ¿Okay? Esto sobre una hora elevado al cuadrado. Aquí elimino entonces metros con metro y segundo al cuadrado con segundo al cuadrado. Y multiplico 7,2 por un kilómetro por 12.960.000. Y divido entre 1000, dándome un resultado de 93.312 kilómetros sobre horas al cuadrado.
El punto 6 refiere a una conversión de aceleración, en lo que me pide convertir 350 centímetros sobre minutos al cuadrado a metros sobre segundos al cuadrado. Acá bien sabemos que tenemos una unidad de longitud y una unidad de tiempo. Entonces debemos hacer una equivalencia para la unidad de longitud y una equivalencia para la unidad de tiempo. Para la equivalencia de unidad de longitud tenemos centímetros y metros, el cual se ubica dentro de la tabla de múltiplos y submúltiplos. Entonces sería fácil yo ubicarme o ubicarse en centímetros y dirigirse al metro. Ok, al dirigirme al metro recorro una y dos espacios, lo cual coloco dos ceros. ¿Okay? Entonces acá puedo determinar que un metro me equivale a 100 centímetros. Acá no debemos tomar en cuenta si sube, divide ni si baja, multiplica, porque conversiones derivadas se hace de una manera diferente. ¿Okay? Y como segunda equivalencia tengo que pasar minutos a segundos. ¿Okay? Entonces puedo decir en la tabla acá de unidades de tiempos básicas tenemos que un minuto me equivale a 60 segundos. Pero como es al cuadrado, debo elevar al cuadrado. O sea, un minuto al cuadrado me equivale a 60 segundos al cuadrado. Y empiezo a resolver mi conversión. Tengo entonces, coloco lo que me mandan a convertir, que son 350 centímetros sobre minutos al cuadrado, por mi primera fracción, que es la longitud, por mi segunda fracción, que es el tiempo. ¿Okay? En mi primera fracción voy a tener que un metro me equivale a 100 centímetros, tratando de colocar como denominador aquella unidad que yo quiero eliminar. En este caso es el centímetro. Entonces me quedan los 100 centímetros como denominador y el metro me queda como numerador. Igual lo voy a hacer en la fracción del tiempo. Voy a ubicar de manera como numerador la unidad que quiero eliminar. En este caso es el minuto al cuadrado. Entonces voy a colocar un minuto al cuadrado como numerador y los 60 segundos al cuadrado como denominador. ¿Okay? Siguiendo entonces, tengo 350 centímetros sobre minutos al cuadrado multiplica a un kilómetro sobre 100 centímetros que multiplica a un minuto al cuadrado, ¿verdad? Sobre, saco elevo al cuadrado al 60. 60 por 60 son 3600. Pero solamente se está resolviendo el 60. El segundo igual queda al cuadrado. Entonces quedan 3600 segundos al cuadrado. Aquí elimino centímetros con centímetros, elimino minutos al cuadrado con minutos al cuadrado y multiplico 350 por un kilómetro entre 100 por 3600 segundos al cuadrado, arrojándome un resultado de 0,000972 kilómetros sobre segundos al cuadrado. Como actividad de clase, acá se le deja una conversión de unidades básicas y unidades derivadas para que ustedes practiquen y pongan en práctica los conocimientos adquiridos. Como conclusiones al tema visto, tenemos que las magnitudes permiten describir cuantitativamente los fenómenos físicos, que las magnitudes se clasifican en escalares y vectoriales según la información que requieren, que el uso de un sistema de unidades común, especialmente el Sistema Internacional de Medida, garantiza precisión y comprensión universal, y que saber convertir unidades es esencial para resolver problemas y aplicar fórmulas correctamente. Dentro de las recomendaciones tenemos que se debe estudiar y memorizar las unidades del sistema internacional y sus múltiplos y submúltiplos. Se debe identificar si una magnitud es escalar o vectorial antes de resolver el ejercicio. Se debe practicar conversiones de unidades con diferentes métodos. Y se debe aplicar lo aprendido en situaciones cotidianas y experimentos.